El sexo y la edad también. Igualmente, como les digo, hay patologías exclusivas de determinado sexo, como el nasoangiofibroma, y la edad. Igualmente hay patologías como, miren, esto de la adenoiditis, solo por la edad está descartado, porque no, a esa edad imposible de que exista adenoides. Bien, y pues reconocer cada uno de los signos que el paciente nos da e indagar más sobre ellos. Y si yo pienso en alguna otra cosa, preguntar. Por ejemplo, algo que ninguno lo ha preguntado, creo aquí, de esta costra epitimpánica. Primero, si es que guarda relación con el cuadro clínico, yo podría relacionar de que esa costra, si es que es en el mismo lado donde aparentemente está la patología, quizás pudiera tener relación, ¿no? Pero en este caso, no, está aparentemente totalmente aislado de lo demás. Entonces ahí yo preguntaría, por ejemplo, ¿le sale pus del oído frecuentemente? ¿Desde cuándo? Si alguna vez ya lo han estudiado, si tiene sordera en ese oído o no, bueno, indagaría, digamos, un poquito más. Bien, entonces, para eso nos sirve. Igualmente, todos estos nuestros datos relevantes para nuestra ampliación anamnésica. Entonces, por decir, el paciente me dice, sí, yo tengo 2 días de que me duele la garganta, pero encuentro esa costra epitimpánica, entonces preguntar desde cuándo, ¿no? Porque seguramente eso lo tiene muchísimos años antes. Ahora, pues a ver, también preguntar, por ejemplo, antecedentes. ¿Lo han operado de las amígdalas? Porque de repente es operado de las amígdalas palatinas, entonces amigdalitis palatina ya no puede tener porque ya no tiene el órgano. Tendrá de repente amigdalitis sublingual o faringitis, otra cosa, pero amigdalitis palatina, que es la que la mayoría de ustedes ha pensado, ya no podría tener porque ya si es que lo han operado, le han sacado las amígdalas, pues imposible, a menos que quede algún resto, ¿no es cierto? Entonces, siempre preguntar. Ahora, dolor, claro, las características, ¿cómo es? La dificultad a la deglución. Esto también saberlo diferenciar, si es disfagia o es odinofagia o son ambos. Muy bien, ya han hecho la diferencia. Disfagia es dificultad, le dificulta tragar. No es lo mismo que yo no pueda comer porque me duele, ¿no? Y otra cosa que no haya dolor y sí pueda haber disfagia. Entonces, saber diferenciar eso. ¿Bien? Fiebre, malestar, son cosas muy inespecíficas que se presentan en 1 millón de enfermedades. Esto de la lateralización de la cabeza, también como decíamos hace un momentito, saberlo diferenciar. ¿Será una posición antálgica? ¿Será que, bueno, no sé, le ha dado tortícolis? ¿Será que alguna cosa le pasa por ahí? Y algo muy saltante en esto de los datos es pues esta voz atragantada. Y ahí en la fisiopatología, por ejemplo, ustedes no lo han considerado ni siquiera para poner por qué existe esa voz atragantada. Sin embargo, ya se los dije, creo que en la clase de ayer, que ¿qué significa tener una voz atragantada? Que hay un proceso obstructivo a nivel de la orofaringe. Entonces ahí, por ejemplo, solo con ese dato, ya no puedo pensar de que la patología está, no sé, pues en el tórax o en la nariz o en otra parte. Eso es, ya me restringe mis posibilidades a orofaringe. Entonces, ¿qué estructuras tengo en la orofaringe? Pues amígdalas, y las pared de la orofaringe misma, ¿no? Ahora, tengo otro dato añadido que el tercio posterior de la boca, ese istmo de las fauces del lado derecho, está congestivo. ¿Qué quiere decir? Enrojecido. Además de eso, la amígdala está grande y tan grande que empuja la úvula al lado contralateral. Entonces, ¿eso a qué cuadro pertenece? Miren ustedes las imágenes de ver. A ver, no sé si las sepan describir. A ver, Gary, ¿qué ves en esta figura? Te aviso que es orofaringe, que lo que está en el círculo es la amígdala derecha.
Porque, a ver, ¿está Gary o no? Sí, doctora. Veo primero que la lengua está ligeramente saburral y que la mucosa de la pared posterior de la cavidad oral pues está eritematosa y también hay un desplazamiento de la úvula hacia la izquierda. Ujú. Perfecto. Entonces, primero que hay eritema, está enrojecido esto. Y no solamente la amígdala, porque si se dan cuenta, la amígdala sola es esta. Esto ya es parte del velo del paladar que también está enrojecido y protruido, lo empuja algo. Y la úvula, que estaría para este lado, está pues desplazada y también congestiva, ¿no es cierto? Muy bien, a ver, descríbame eso, oh, Marjorie, esas imágenes. Doctora, en la primera imagen observamos primero que la mucosa oral y faríngea está bastante pálida, pero es concordante toda, ¿no? Todo tiene un mismo color, pero es pálida. Y también se observa dentro el pilar anterior y el pilar posterior, entre el pilar anterior y posterior de la región de la izquierda, se observa un aumento de tamaño que podría ser, que es de este istmo, ¿no? Istmo entre los pilares, ya ¿La sabe, la amígdala amígdala, y izquierda es la también que está aumentada de tamaño? la derecha, doctora, la Ya, derecha, que también compromete los pilares. El pilar anterior está también aumentado de tamaño, no solamente el istmo. Y ya, que esa es la descripción de la primera figura. y de la segunda, bueno, no, la coloración de la mucosa está congestiva, edematosa, y también hay un aumento del tamaño, en este caso hay un aumento de tamaño a nivel del lado izquierdo, en, que es también, ¿no? Que compromete el pilar anterior y el istmo del pilar anterior y el pilar posterior. Ya. Ahora, haciendo una diferencia, tu compañera, porque ahí describimos como aumento de volumen, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué dirías tú? ¿Está hipertrófico? ¿Está edematoso? ¿Es un tumor? ¿Qué dirías? ¿Ese aumento de volumen a qué correspondería? Doctora, sería más un cuadro inflamatorio edematoso, no hipertrófico, Perfecto. porque Ya, muy bien. Muy bien. A ver, Rolit, describa esas imágenes. Doctora, buenos días. Bueno, veo una mucosa más pálida, doctora, y a nivel de lo que son las amígdalas, se pueden ver una hipertrofia de amígdalas, ¿no? Y bueno, no tiene mucha relevancia ¿Cuál eh, estás describiendo? ¿La primera imagen, la segunda? la primera, doctora. Ya. ¿O cuál desea, Ahí me doctora? dices amígdalas hipertróficas. ¿Tú ves la amígdala derecha? No solo en la mitad, doctora, en la pared posterior. No se A ve ver, completamente, reitero mi ¿no? pregunta. ¿Ves la amígdala derecha? La amígdala derecha, una parte, doctora, se ve. ¿O qué estructura sería eso? Hay Bueno, una la foto masa. está bien, bien que decir adentrada, profunda, que la amígdala derecha no se ve. Mira, aquí está empezando el pilar posterior y el pilar anterior. Entonces, el lecho amigdalar no se ve. No se ve la amígdala. ¿Esto es pared o sí se ve? Sí tiene, no. Este ya sería pared posterior. Esta amígdala sí es la que se ve nítidamente, ¿no? Que sería la amígdala izquierda. Pilar anterior, pilar posterior, ahí la amígdala. Muy Sí. bien, ¿y la segunda? Bueno, ahí se ve una mucosa labial seca, luego una lengua saburral y a nivel de lo que son los pilares se ve unas estructuras más granulosas, arrugadas, ay, ¿cómo sería la textura? Granulosas, doctora, a nivel de los pilares. Ya, muy bien. Entonces, a ver, para afianzar un poquito, muy bien ha descrito vuestra compañera. Por cierto, vuestra compañera aquí me ha dicho que estas mucosas están pálidas. ¿Hay alguien que está en contra de esa opinión?
O todos Doctora, están de acuerdo, son pálidas. doctora, tendríamos Sí. que, bueno, como bien lo ha dicho mi compañera, no tendríamos que comparar con otro tipo, con otra Pero mucosa aquí para... estás comparando, mira, aquí está la lengua, los carrillos, el velo del paladar, mm, casi todo está del mismo color. ¿Tú Si dirías vemos, que está yo pálido? diría que no está pálida. Yo diría que no está. La lengua tal vez tiene una ligera capa, eh, puede ser saburral, pero después Saburral, pero no palidez. no palidez. Exacto, ya, yo coincido contigo. Yo no veo palidez, ahí veo las mucosas todas rosaditas, bien, y están homogéneas, todo es del mismo color, ¿no es cierto? Entonces, palidez no habría. Todas las mucosas yo diría que están normales. Ahora, lo saltante aquí sería, esta amígdala está grande y esta amígdala no. Normalmente en la hipertrofia suelen ser simétricas, generalmente las dos están grandes, pero podría haber, bueno, como en este caso, una hipertrofia unilateral. Algo que diferenciar las características anatómicas. Si ustedes se dan cuenta, miren, esta es la úvula, ¿no es cierto? Y el pilar anterior sale de la parte anterior, miren, y se nota el pilarcito que está allí, la mucosa del pilar anterior. Y del otro lado igual. Aquí, bueno, la amígdala grande no nos deja ver el pilar posterior, pero aparentemente simétrico y los colores están muy bien. Y la úvula está central. Como esto es grande, claro, les está apoyando sobre esa amígdala, pero la úvula se ve central. A diferencia de esta otra amígdala, ¿no? Claro, los lados son diferentes. Primero, ya lo ha descrito bien vuestra compañera, gran eritema, gran congestión. Está aumentado de volumen y miren, si se dan cuenta, este pilar anterior ya no guarda la anatomía. Está protruido, está también y se ve edematoso, compatible con un proceso inflamatorio, como lo ha dicho vuestra compañera. Entonces, hay deformidad de los pilares. Otra cosa, ese proceso inflamatorio, ese edema, además está involucrando el paladar blando, porque miren, ya no se ve estos plieguecitos, ya no se ve el paladar blando de sus características normales. Está todo edematoso y congestivo. Y este edema, este aumento de volumen, empuja la úvula al lado contralateral. Entonces, aquí hay un proceso inflamatorio grande de la amígdala izquierda y eso corresponde generalmente a un flemón o absceso periamigdalino. Aquí igualmente, miren, estas amígdalas, esta mucosa, yo no diría que está pálido, no diría un color rosadito. Lo llamativo en esta imagen, fuera de la hipertrofia de las amígdalas, esa textura, ¿no? Un poco lobulada, un poco vegetante, que no sé, hasta habría que hacer un diagnóstico diferencial con un proceso tumoral. Pero miren ustedes las características de una amígdala normal. Si bien es cierto, se notan los huequitos, las pequeñas criptas, pero no tan vegetante como este. Sin embargo, hay amígdalas que puedan ser así, medias deformes o hasta lobuladas o con criptas sumamente grandes, ¿no? Pero lo importante, en ninguna de las dos hay congestión, edema, aumento de volumen y la úvula está central en ambos casos. Muy bien, entonces, volviendo a cómo hacer nuestros diagnósticos diferenciales. Para nuestro diagnóstico diferencial tenemos que jugar con las piezas que tenemos, ¿ya? Entonces, ponerlas todas. Como acabamos de decir, tiempo de enfermedad. En un absceso puede ser, en una amigdalitis bacteriana, en todos, en una... Ay, ¿qué hice? En una adenoiditis, tiempo de enfermedad pueden ser 2 días perfectamente. Aquí, con la edad, en un absceso sí, faringitis, resfriado, otitis también. Aquí definitivamente no. Por la edad ya nos descarta esta posibilidad. Entonces, este diagnóstico ya lo puedo guardar porque a este paciente no le corresponde este diagnóstico, ¿sí? Con el dolor faríngeo en absceso sí, y sumamente intenso, más que en cualquier otro proceso de los que estamos viendo aquí. Si se trata de una otitis, no tendría por qué haber dolor faríngeo, ¿no es cierto? En una adenoiditis, dolor faríngeo tampoco, ¿bien? Fiebre, escalofríos en un absceso,
ustedes mismos me lo han descrito, un absceso o un flemón es un proceso inflamatorio, pero ya bastante severo, no es lo mismo que solamente una faringitis bacteriana, que decir, moderada. En este caso de flemón o de absceso ya es mucho más intenso, ¿ya? Entonces, incluso las manifestaciones son mucho más intensas. El paciente que tiene un absceso periamigdalino viene con mala apariencia, se ve que está severamente enfermo. Bien. Ahora, entonces esto de la fiebre puede haber en el resfrío, puede haber en la otitis, en una adenoiditis también, aunque claro, en este paciente ya está descartado que pudiéramos tener este diagnóstico. El malestar, también los malestares en el absceso, en un absceso en general, son mucho más intensos que en cualquier proceso infeccioso común, por decirlo así. Aquí, dolor de oído. En un absceso amigdalino puede haber dolor referido. Ahí alguno de ustedes me lo ha descrito cuando ha puesto en poner la fisiopatología del oído, que en el dolor de oído existen dolores propios del oído y dolores referidos, se llaman. ¿Qué quiere decir eso? De que el oído está sano, pero el paciente dice me duele el oído, pero porque la patología está en otras zonas cercanas. ¿Qué puede ser? Diente, amígdalas, contractura muscular cervical alta, articulación temporomandibular. Entonces, la patología está en otro sitio cercano, pero por la inervación, el paciente siente que le duele el oído. Entonces, en un absceso periamigdalino sí puede haber dolor referido y generalmente del mismo lado. Pues si el absceso está a la derecha, el dolor del oído no va a ser izquierdo. El dolor del oído va a ser del mismo lado donde está la patología. En una amigdalitis bacteriana podría haber, no siempre dolor de oídos. En un resfriado común, como resfrío como tal, no, a menos que ya estuviera complicado con una otitis. En una otitis puede haber dolor, ¿no? Ahora, en la disfagia es alteración, dificultad a la deglución. Entonces, acaban de ver las imágenes, a ver, se las voy a mostrar nuevamente. A ver, ¿ustedes creen que este paciente tenga disfagia? Chicos, a ver qué opina Nila. Sí, doctora, porque o sea, no se ve el espacio posterior, es pequeña el espacio para que pueda pasar los alimentos, ¿no? Entonces va a tener disfagia y también va a tener odinofagia, porque todo está edematoso, eritematoso, me imagino va a sentir dolor, ¿no? Al Perfecto. empujar los alimentos. Perfecto. Este de la primera imagen, ¿tendrá disfagia? ¿Tendrá odinofagia? ¿Qué dice Nila? Doctora, ¿podría tener disfagia el paciente si consume quizá su bolo alimenticio es grande? Podría tener, pero odinofagia no creo, doctora. Perfecto, muy bien dicho y muy importante esa diferencia. Entonces aquí hay una obstrucción de la vía de la orofaringe, pero pues miren, le queda la mitad del espacio que normalmente debe haber, ¿no es cierto? Entonces las molestias para tragar van a ser pocas, si las hay o no va a haber disfagia. Y odinofagia no, porque no hay proceso inflamatorio, no hay nada que duela, aquí no hay dolor. En cambio, aquí sí hay un proceso infeccioso activo. Entonces, el espacio está disminuido, va a dificultar en tragar y le va a doler mucho, porque todo esto está inflamado con la triada o la tétrada de la inflamación, ¿no? Dolor, calor, rubor, edema, todo esto. Entonces, que algo le roce, un bolo alimenticio que le roce ese tejido, le va a producir gran dolor. Solo piensen ustedes, incluso una espinilla que tengan, a ver, le ponen el dedo encima de la espinilla, les va a doler eso. Entonces, si el bolo alimenticio va a pasar por esa zona, va a doler mucho. Muy bien, entonces volviendo a nuestro cuadrito clínico de diferenciaciones. En un absceso periamigdalino va a haber, sí, disfagia y también intensa odinofagia.
En una faringitis bacteriana, que haya disfagia, no, porque solamente va a haber un poco de edema y secreción, pero no va a haber obstrucción, entonces no va a haber mucha disfagia, pero sí puede haber odinofagia porque el proceso está, o digo, la zona está inflamada. En el caso del resfrío, difícil de que haya disfagia porque no hay ningún proceso obstructivo. Odinofagia podría haber levemente. En una otitis media no tendría por qué haber ni disfagia ni odinofagia. ¿Ya? En el niño, quizás por los músculos periestafilinos, un poquito de odinofagia, pero no, normalmente no. La voz atragantada. Aquí ya estamos diciendo que la voz atragantada se presenta cuando algo obstruye la orofaringe. En este caso del absceso periamigdalino han visto que está tremenda bola, que está incluso desplazando la óvula, entonces sí hay una obstrucción importante de la orofaringe. En la faringitis aguda no, en el resfriado no y en la otitis menos. No tendría por qué haber alteraciones de la voz. Mucosa congestiva de esa zona. Acabamos de ver en nuestra imagen que está súper congestionado. En la faringitis puede estarlo también, en el resfrío más o menos, en la otitis no tendría por qué haber congestión de faringe. Y el aumento de volumen que ya lo acabamos de ver y describir en nuestras imágenes. Entonces, si ustedes ven aquí todas las crucecitas, este está descartado total por la edad, lo que más coincide sería nuestro absceso periamigdalino. Y aquí hay algo que está pendiente, la costra epitimpánica. Entonces, esta costra epitimpánica justificará con el absceso periamigdalino, no tendría nada que ver ni con el absceso, ni con el resfriado, ni con la otitis, ni con nada. Entonces, esta pieza pertenecería a otro rompecabezas, ¿ya? Entonces, habría otro diagnóstico ahí que lo vamos a ver enseguida. Entonces, ¿queda claro esto de nuestro cuadrito de los diagnósticos diferenciales? ¿Cómo debe ir nuestro pensamiento y organización? ¿Ya? Y otra cosa, incluso en vuestra tarea sería ideal que al final me pongan como un resumen del cuadro. Descarto adenoiditis por la edad. Me quedo con absceso periamigdalino porque coinciden todas las piezas, todos los signos y síntomas que el paciente ahí manifiesta. Y la costra epitimpánica, caray, la costra epitimpánica me hace pensar en un colesteatoma. ¿Ya? Son 3 frases que resumen ese cuadro y ya con eso tengo el diagnóstico. Entonces, nuestro diagnóstico, por cierto, acá lo escribiremos. Entonces, nuestro diagnóstico, según eso, ¿están de acuerdo que sería absceso periamigdalino? ¿O a alguien le cabe Doctora, duda? Sí. bueno, yo puse como diagnóstico final una faringoamigdalitis bacteriana, sobre todo porque, bueno, si bien el absceso es como que la evolución, ¿no? La faringitis puede evolucionar hacia un absceso, por el tiempo más que todo y porque, bueno, la literatura que pude revisar sí mencionaba que la faringitis bacteriana podía cursar con disfagia y odinofagia. Es más, había un score que la disfagia era un punto, odinofagia era un punto para ir llegando al diagnóstico de faringitis bacteriana. Ya. Bueno, está muy bien lo que dices, pero existe una pequeña diferencia que la vamos a ver aquí. Entonces, la faringoamigdalitis, si bien es cierto, coinciden muchos de los signos y síntomas que allí hemos visto, esta es la diferencia. Mira, normalmente en las amigdalitis bacterianas es esto, son ambas amígdalas congestivas, con secreción, un poco de edema, pero no desvían la óvula. Y también el cuadro clínico, si bien es cierto hay fiebre, odinofagia, digamos, es un poquito más leve que un absceso periamigdalino. Si este paciente tiene dolor de
haciendo una puntuación del 0 al 10, este paciente de esta imagen tendrá pues un dolor 3 o 4. El paciente del absceso periamigdalino tiene un dolor de 9 o 10. Incluso, como está tan edematizado, le cuesta hablar. Y fuera de tener esa voz atragantada que indica un proceso obstructivo, en este caso no hay voz atragantada, ¿ya? Como les decía, el paciente le cuesta incluso hablar, incluso no quiere hablar, ni siquiera deglutir la saliva. ¿Por qué? Porque al deglutir la saliva le produce dolor. Y el hablar también. Es típico, estos pacientes le codean al acompañante para que el acompañante sea el que hable, porque a ese paciente le cuesta hablar. En cambio, este sí puede hablar normal. Esas son las diferencias de una amigdalitis común, por decirlo así, de un absceso periamigdalino. Doctora, una consulta. De acuerdo al tiempo de enfermedad, el absceso periamigdalino es una complicación de una amigdalitis, ¿verdad? Entonces, el tiempo de enfermedad no vendría a ser más tiempo prolongado, o sea, tras una amigdalitis, porque ahí dice que hace 2 días, ¿no? Sí. Bueno, primero un poquito que depende. También, bueno, nuestros pacientes son difíciles. Le duele la garganta, se toman una amoxicilina y un ibuprofeno un día, máximo 2, y luego lo abandonan. Entonces, así hubiera iniciado con un proceso de una amigdalitis común, por decirlo así. Entonces, han mitigado un poco este proceso y se puede complicar con un absceso periamigdalino. Otros tienen antecedentes de amigdalitis a repetición, ¿no es cierto? Entonces a veces ya no le prestan atención al dolorcito que tienen y de pronto empiezan con su absceso periamigdalino. Entonces, existe sí un antecedente de proceso amigdalino generalmente a repetición, pero el cuadro del absceso generalmente empieza con un cuadro agudo, ¿ya? ¿Responde a tu pregunta o queda alguna duda? Sí, doctora, gracias. ¿Ya? Entonces, miren, para reiterarles, una amigdalitis común, miren, no hay desplazamiento de la úvula, y las amígdalas no deforman los pilares, no deforman el velo del paladar. Hay edema, sí, pero, ¿qué decir? Un poco. Y generalmente bilateral. Hay buen espacio para comer, respirar, hablar. Entonces, no hay voz atragantada, puede haber un poco de disfagia, más que disfagia o dinofagia, porque al chocar el bolo alimenticio en esta zona infectada puede doler, ¿no? Entonces, queda clara esa diferencia del absceso periamigdalino con la amigdalitis palatina común. Sí, doctora. Chicos. Entonces, en todo caso, el absceso es más unilateral y la faringoamigdalitis es más bilateral. Exacto. Fuera de que, a ver, yo creo que ahorita lo vamos a explicar. Bueno, antes de terminar con nuestro caso clínico, entonces, el diagnóstico de nuestro paciente sería absceso periamigdalino y como cosa coadyuvante que ha sido un hallazgo, habría un colesteatoma en el oído contralateral, creo que era el izquierdo. Muy bien, entonces, ¿hasta ahí alguna duda, pregunta? Nos faltaba esto. Entonces, en cuanto a los a los exámenes auxiliares, ¿no? Esto sería exámenes auxiliares. También tengo que ir pidiendo, pues, más o menos lo que sospecho, ¿no es cierto? Un hemograma siempre es útil porque en un absceso, por ejemplo, allí, si es una amigdalitis, el hemograma tendrá, pues, un poco de leucocitosis, ¿no? Unos 10.000, 12.000. Si es un absceso, tendremos 20.000 leucocitos, ¿ya? Entonces, también un poco qué esperar y cómo vamos a manejar, ¿no? En una otitis quizás hay un poco de alteración. Ahora, si yo pienso en un absceso, si yo pienso en una faringitis bacteriana, por ejemplo, una radiografía de cabo no nos va a ayudar en lo absoluto, o no sirve. Incluso en una otitis, una radiografía de cabo nasofaringio no me sirve. Pero si yo pienso en una adenoiditis, en un tumor de nasofaringe, ahí sí me es útil, ¿ya? Ahora, frotis.
de la secreción, de la amígdala, podría ser para que va a salir alterado. En una faringitis bacteriana también puedo encontrar los gérmenes. En una otitis media, a ver, tendría que hacerle una tímpanocentesis para sacar un poco de secreción y cultivarla. Es posible, aunque un poco usual. Y en un tumor de nasofaringe, un frotis no me va a servir de nada, ¿no es cierto? Entonces, ir así pensando qué cosa pido, para qué, y si me queda alguna duda, ¿cómo lo descarto? ¿Con qué examen? Muy bien, entonces, espero quede claro nuestro caso clínico y si queda alguna duda, algo, chicos, ¿no? Bien, entonces vamos a ampliar un poquito lo que es nuestro absceso periamigdalino. Entonces, generalmente hay antecedente de procesos amigdalares repetidos o con antelación, ¿no? Entonces ya hemos visto la anatomía ayer. Recordar que en cuanto a la anatomía, miren, este es el anillo de Valdeir, ¿no es cierto? Todos son grupos de tejidos linfáticos que pues reaccionan, producen inmunoglobulinas, son mecanismos de defensa de nuestro sistema respiratorio y digestivo alto. Y algunos tienen determinadas características, ¿no? Las adenoides, por ejemplo, es un tejido vegetante ahí, no encapsulado, que está, ya saben, aquí en el techo de la rinofaringe. Las amígdalas palatinas, que son las que comúnmente las conoce la gente, son unos órganos encapsulados y que tienen criptas, a diferencia de los otros. Las adenoides no tienen criptas, las amígdalas sublinguales tampoco. Estas no están encapsuladas y estas sí están encapsuladas. Entonces, las amígdalas, esas criptas tienen glándulas, ¿no? Y producen secreción. Y justamente esas criptas es para aumentar el epitelio de la amígdala para tener esta acción inmunológica. Pero pues ahí también, dependiendo de muchos factores, como ya hemos dicho, podemos tener abscesos. El primer paso del absceso sería el flemón, ¿no es cierto? Esta infección difusa en todo el tejido y que generalmente evolutivamente eso se va circunscribiendo y coleccionándose esa secreción purulenta y ahí formaría un absceso. Estos abscesos pueden ser intraamigdalares. ¿Qué quiere decir? Que dentro de la amígdala está un absceso. Generalmente pequeño, pues no, porque la amígdala en este caso sería más grande. Lo más común son los abscesos periamigdalinos. ¿Qué quiere decir? Que tengo la amígdala aquí y en la zona de la cápsula es donde se produce el proceso infeccioso y por eso abarca otras estructuras como el velo del paladar, la úvula, etcétera. Y puede haber también abscesos retrofaringios o parafaringios. Entonces esto ya es, bueno, diferente, ya no solamente relacionado a la amígdala, sino a la misma faringe y ya va a las facies retrofaringias o parafaringias y que pueden descender hasta el mediastino y son mucho más complicadas. Entonces ya decíamos, ahí ya hemos hecho la diferencia bastante grande el otro día, qué cosa es un absceso y qué cosa es un flemón. Bien, entonces, esta es la diferencia. Las amigdalitis, eritematopulácea, las comunes, solo son un poco de edema, congestión, secreción, no deforman los pilares, no deforman las características de la orofaringe, no obstruyen la orofaringe, entonces su sintomatología es totalmente diferente. A diferencia del absceso, que ya es mucho más grande y mucho más aparatoso. Ahora, la fisiopatología de los abscesos, como es una infección más intensa, entonces las manifestaciones también son mucho más intensas. El malestar general va a ser mayor, la fiebre va a ser mayor,
una amigdalitis común te dará pues una fiebre de 38, 38,5, un absceso ya te dará 39, quizás más. El estado general muy deteriorado. Incluso este absceso, como les decía, ya involucra otros órganos, el velo del paladar, muchas veces llega incluso a la musculatura, a los maceteros, entonces el paciente tiene trismos, ¿ya? Cialorrea, ¿por qué? Porque además del proceso inflamatorio que produce un poco más de saliva, el paciente le cuesta deglutir, entonces no quiere deglutir porque le duele muchísimo. Puede tener halitosis porque igualmente hay un proceso infeccioso ahí en la garganta. Entonces, si encontramos trismo en alguien, en este tipo de pacientes, nos va a dificultar muchísimo el examen físico, porque el paciente no va a poder abrir la boca, o quizás con mucha dificultad pueda meter mi baja lengua y poder ver el absceso ahí al final. Voy a ver este abombamiento grande de los pilares que desplazan, como ya lo hemos visto en la figura, y van a obstruir ese edema, ese aumento de volumen, es que no solamente es edema, sino hay una bola llena de pus, ¿no es cierto? Entonces eso protruye, obstruye el espacio y vamos a tener la voz amigdalina, el intenso dolor, etc. Entonces, si yo veo, como hemos visto en nuestra figura, aumento de volumen, desplazamiento, sospecho de un absceso, puedo punzarlo para corroborar que salga pus de esa bola que estoy ahí palpando, ¿no es cierto? Eso es básicamente para el diagnóstico. Y para el tratamiento, lo ideal sería abrir un poco más esto para permitir la salida de esta secreción purulenta. En cuanto a nuestros exámenes complementarios, pues el hemograma, velocidad de sedimentación, drenaje de ese absceso y por supuesto nuestro tratamiento antibiótico y no solamente una amoxicilina simple, una amoxicilina con ácido clavulánico, ya es un proceso infeccioso mucho más intenso, entonces ya debo hospitalizar a este paciente, ya que no puede tragar, hidratarlo vía parenteral. Sus antibióticos también ya serán unas cefalosporinas de segunda, tercera generación, para combatir los gérmenes, incluso si sospecho, o darle para anaerobios, analgésicos, porque eso duele muchísimo. Como les digo, el paciente no quiere ni hablar. Lo típico es que al familiar le codee para que el familiar responda a las preguntas. Bien, ahora, si es que sospecho que un absceso ya se está complicando, de repente haciendo un absceso retrofaringio o bajando, ahí nos ayuda una tomografía, por ejemplo, ¿no es cierto? O para descartar un tumor que pudiera haber ahí con diagnósticos diferenciales. Entonces, recuerden que el tratamiento de un absceso es drenaje enérgico, tratamiento antibiótico parenteral y analgésicos para disminuir el dolor de este paciente. Después de que hayamos logrado remitir el proceso infeccioso agudo, después de un tiempo habría que pensar en hacer amigdalectomía. Se llama amigdalectomía en frío porque ya no hay proceso infeccioso agudo. En calientes es las fotos que hemos visto, ¿no? Que es amígdala eritematosa grande. ¿Por qué hacemos amigdalectomía en frío? Porque si alguien ha tenido un absceso periamigdalino, generalmente predispone a que en otro momento vuelva a tener otro absceso periamigdalino. Aunque ahora con la era de la antibioticoterapia bastante más enérgica, agresiva que tenemos, esto es menos, pero antes era muy común, así que era una indicación casi absoluta de que haber tenido un absceso periamigdalino había que hacerle la amigdalectomía. Muy bien, entonces puede complicarse con un edema supraglótico, este absceso propagarse a los espacios retro o parafaringios, incluso puede bajar hasta estructuras del cuello, tiroides, lo peor, lo más complicado es pues al mediastino y hacer una mediastinitis.
o a distancia hacer trombos a la zona, al cerebro y hacer abscesos o meningitis, ¿no? Muy bien. ¿Alguna duda, pregunta todavía a este respecto? Chicos. Nada. Bueno, vamos a hablar un poquito del cuerpo extraño, que incluso una de vuestras compañeras lo puso como diagnóstico diferencial, ¿no? Entonces, veremos, ya hemos visto antes que el cuerpo extraño es un elemento extraño al organismo que pues se localiza en diferentes partes. Entonces, que esto está aquí nomás, qué raro. He abierto otra. Bueno, entonces, como ustedes conocen la anatomía de la faringe, tenemos la rinofaringe, la orofaringe y la hipofaringe. Entonces, los cuerpos extraños pueden estar situados en cualquiera de estas tres localizaciones. A ver, déjenme ubicar. Ya, aquí está mejor. Bien, entonces vemos la rino, oro e hipofaringe. En cualquiera de estas zonas podríamos tener cuerpo extraño. Entonces, a nivel de la nasofaringe, que es alto, que está detrás de la nariz, es una zona poco común de que haya cuerpos extraños. Podrían entrar a través de la nariz de repente o, no sé, en el vómito, si hubiera alguna cosa, no sé, pues punzante, alguna cosa que pudiera quedar enclavada aquí a nivel de la rinofaringe. Lo más común es que los cuerpos extraños estén aquí en la orofaringe, porque por ahí sí entra toda la comida a la boca. Hemos dicho siempre en los niños suele ser más frecuente porque igual los niños están metiéndose cosas a la boca o a los orificios que encuentran, entonces es muy común que los cuerpos extraños estén a nivel de la orofaringe. Y también podemos encontrar pues en la hipofaringe. Si el cuerpo extraño está a nivel de la rinofaringe, bueno, por cierto, las edades extremas son las más comunes de tener cuerpos extraños. Entre estas tres zonas que hemos mencionado, lo más común, ya hemos dicho que es la región de la orofaringe, y dentro de la orofaringe son las amígdalas las que con mayor frecuencia suelen quedarse ahí los cuerpos extraños. Si nuestro cuerpo extraño está en la parte alta, en la rinofaringe, tendremos sintomatología nasal, porque miren ahí delante de la rinofaringe está la nariz. Entonces podemos tener rinolalia, o sea, voz nasal. Puede haber mocos purulentos si es que se ha infectado, si es que ya se está complicando el cuerpo extraño. Puede haber epistaxis porque si queda enclavado en esa zona generalmente es algo punzante que ha quedado ahí atrapado y puede lacerar un poco. ¿Y por dónde va a ir esa sangre? Puede ser a través de la nariz o también pasar un poco a la boca. Y dependiendo del tamaño y del tiempo en el que esté el cuerpo extraño en la rinofaringe, puede haber obstrucción nasal. Entonces, los cuerpos extraños en rinofaringe dan mucho de sintomatología nasal. Si el cuerpo extraño está a nivel de la orofaringe, va a haber dolor faríngeo, generalmente lateralizado, ¿no? Dicen, me duele la derecha o me duele la izquierda, porque donde se metió la espinita de pescado, pues esa zona va a ser la que más punce o moleste. Dependiendo del tamaño y de la intensidad del cuerpo extraño, pues incapacidad para deglutir o dificultad para deglutir, ¿no? Y puede haber, como hemos mencionado hace un momentito, otalgia refleja. Si hay algo que está punzando, por ejemplo, ahí a nivel de la amígdala, puede haber dolor a nivel del oído que esté ahí más cercano a esa zona. Si el cuerpo extraño está abajo en la hipofaringe, por supuesto no habrá ningún signo nasal, ¿no es cierto? Y todo será disfagia, por ejemplo, está atravesado ahí en la hipofaringe, donde tiene que pasar el bolo alimenticio, entonces va a haber dificultad a la deglución. Puede haber dolor o dinofagia también. Dependiendo del tamaño, como esta parte es un órgano mixto, si es muy grande puede haber incluso dificultad respiratoria, la sensación del cuerpo extraño,
Como no pueden tragar, pues va a haber cialorrea, náuseas, ganas de vomitar o vomita. Dificultades para hablar o toser, porque también el cuerpo extraño puede estar ahí dificultando los movimientos faringios y laringios y va a tener dificultad para hablar y toser. Entonces, a ver, pues en nuestra anamnesis preguntar cómo es y buscando todo lo que acabamos de decir, ¿no? Miren, por ejemplo, aquí hay un cuerpo extraño en la nasofaringe que va desde la nariz, generalmente punzante. Como han visto, ya lo hemos visto en nuestro examen físico, la rinofaringe es un poquito difícil de acceder, o con una rinoscopía anterior, o digo posterior, o con un endoscopio. Entonces, si ahí hay un cuerpo extraño, pues generalmente tenemos que dormir al paciente para entrar o con un endoscopio o con un abrebocas para tratar de retirar este cuerpo extraño. En cambio, si el cuerpo extraño está en orofaringe, está al frente de nuestros ojos, está en una zona muy visible, entonces es muy fácil, simplemente con que abra la boca y el asunto es identificar en dónde está el cuerpo extraño. Como hemos dicho, en un altísimo porcentaje queda aquí en las amígdalas. Y podemos encontrar pues un sinnúmero de cosas, ¿no? Palitos de orégano, cascaritas de arroz, grapas, bueno, en fin, un sinnúmero de cosas que pueden quedar atrapadas ahí en las amígdalas. Otro sitio que puede presentarse son en los pilares, pilar anterior, pilar posterior, en la base de la lengua también puede quedar enganchado ahí alguna cosita punzante, una espina de pescado. Si está en la hipofaringe, en la parte baja, ahí nuestra forma de examinar es haciendo una hipofaringoscopía con nuestro espejito mirando hacia abajo y tratar de reconocer la base de la lengua, las valéculas, epiglotis, todas las estructuras hipofaringias y buscar ahí el cuerpo extraño. Si es que logramos verlo con una pinza curva, a través de nuestra visión indirecta del espejo podremos retirar el cuerpo extraño, ¿no? Pero si es niño, no nos colabora, o si está muy enganchado, en todo caso también habrá que dormir al paciente para poder hacer la manipulación mucho más accesible. Entonces, miren aquí ustedes una cosa que ha quedado detrás de la epiglotis, otros que ha quedado en la valécula, en fin, un sinnúmero de cuerpos extraños que pueden quedar ahí atrapados. Normalmente los cuerpos extraños, fuera del antecedente, los vamos a poder ver directamente. En algunos casos va a hacer falta hacerle radiografía. Recuerden que en la radiografía solo vamos a ver los cuerpos extraños que sean radioopacos. En algunos casos podemos sospechar por signos indirectos, ¿no? Pero sobre todo ya de complicación. Por ejemplo, que el cuerpo extraño haya perforado pared faríngea, vamos a encontrar enfisema o edema en la zona retrofaríngea, ¿no? ¿Qué más? Como les digo, en algunos casos nos puede ser útil la radiografía. Por ejemplo, aquí un cuerpo extraño que está en la hipofaringe, puede ser huesos, metales, etcétera, pero si son radiolúcidos no los vamos a poder ver. Si el cuerpo extraño permanece durante mucho tiempo, ya puede dar complicaciones como abscesos. Y miren, por ejemplo, ya está haciendo una celulitis a este nivel y un absceso retrofaringeo. Entonces, ante la presencia de un cuerpo extraño, sacarlo, pues ya hemos dicho, si es en nivel de rinofaringe, generalmente dormirlo. A nivel de orofaringe, si logran ubicarlo, es muy fácil. Al niño mismo inmovilizarlo un minutito, es agarrar el cuerpo extraño y sacarlo. Y dependiendo del cuánto daño haya hecho, del tiempo de permanencia, además de la extracción, daremos de repente algún tratamiento antibiótico y o analgésico si es que lo requiere. Importante recordar, y todos habrán visto esto de la famosa maniobra de Heimlich, ¿no es cierto? Cuando el cuerpo extraño es grande, por ejemplo, una bola de carne, que es lo más típico, que están comiendo apurados y se tragan una bola de carne, entonces obstruye también no solamente la deglución, sino el pasaje de aire. Entonces ahí ayuda mucho esta maniobra, que es ponerle
aquí los puños debajo del esternón y hacer una compresión brusca buscando, qué decir, escurrir, buscando de que el aire del pulmón salga violentamente y este aire pueda empujar el cuerpo extraño para, bueno, que pueda salir, ¿no? Si es que uno está solo, recomiendan esto, uno mismo poderse hacer la maniobra tratando de comprimir el diafragma para que ese aire pueda empujar ese cuerpo extraño. Muy bien, a ver, ¿alguna duda, pregunta? Entonces, la extracción de nuestro cuerpo extraño va a depender de sus características y de y qué tipo de anestesia o cómo lo hacemos, ¿no? Muy bien, chicos, ¿dudas, preguntas? Ya se han ido, creo, chicos. Está bien, doctora, entendido. Muy bien. Sí, doctora, todo claro. Ya. Y referente al absceso también, ¿no? Sí, doctora. Sí, doctora. A ver, Rodrigo Mejía. Doctora, Sí. disculpe que me corte. Dime. La lateralización del cuello podría deberse a un proceso expansivo de este absceso que haya ido a no sé, un crecimiento de adenopatías cervicales, por ejemplo, y por eso el paciente podría... Sí, más que adenopatía, como tú dices, expansión del proceso inflamatorio. Entonces, así como causa trismus, que sería una contracción de la musculatura masticatoria, si es que ya se está yendo atrás, podría causar contractura de esos músculos. O proceso inflamatorio que está yendo hacia abajo, sí, podría ser. ¿Ya? Gracias. Muy bien, entonces, caray, se me ha ido esta figurita. Emergencias faringias. Muy bien. Otra cosa importante a nivel de la faringe, pues igual que otras zonas está expuesta a cuerpos extraños y también podría estar expuesta a traumas, ¿no es cierto? Los traumas de distinta índole. Y también puede ser el trauma en cualquiera de las zonas de la faringe. Pueden ser por armas de fuego, armas blancas, accidentes de tránsito, dependiendo de la localización. Entonces, un trauma a nivel de la rinofaringe, eso está, pues miren ustedes, debajo del cráneo, en la parte media, es una zona bastante protegida, ¿no? Entonces es poco común de que haya un traumatismo a ese nivel. Sin embargo, en accidentes graves, que hay fractura, no sé, de muchas cosas, o un arma de fuego, en todo caso podría causar pues un trauma a este nivel, ¿no? Y como es muy intenso, también necesita un tratamiento más, que decir, enérgico, multidisciplinario. Ahora, las lesiones también recuerden que pueden ser iatrógenas. Mientras yo estoy operando las adenoides, no sé, se me va el cálculo y le lastimo la musculatura faríngea allí, puedo producir mayor dolor, etcétera. O cuando están colocando una sonda nasogástrica, una maniobra muy enérgica, etcétera, puedo igualmente desgarrar la mucosa de esa zona y producir pues alguna herida, alguna cosa ahí. Bueno, bien, entonces, y ya hemos dicho igualmente, la patología de rinofaringe da mucho patología nasal porque pues está allí, están juntos, está detrás de la nariz, está la rinofaringe. Entonces puede haber epistaxis, dolor a ese nivel, puede haber obstrucción nasal, no solamente como ven aquí por mocos que ya se esté complicando esa zona, por sangre también, porque puede, la sangre va a ir hacia la nariz y hacia abajo. Entonces, el examen tengo que hacerlo con la rinoscopía posterior o con la endoscopía nasal, que es mucho más accesible. Y si fuera, no sé, grande, yo sospecho de que hay más cosas y demás, pues una tomografía de repente.
Las complicaciones generalmente van a ser secundarias a una herida extensa que hayamos podido causar ahí. Puede haber sinequias, puede haber epistaxis, muy común, están metiendo la sonda nasogástrica, han lastimado ahí y el paciente va a empezar a sangrar por la nariz. Bien, entonces lo más frecuente también en cuanto a traumas es la parte de la boca y la orofaringe, que es mucho más accesible. Entonces puede ser a cuerpos extraños, punzantes, cortantes. Otra cosa muy común que suele ser es, por ejemplo, el lapicero en el colegio. Los niños están ahí, el niño con el lapicero en la boca, viene otro y le empuja la cabeza, se incrusta el lapicero ahí en la orofaringe. Puede haber laceraciones del velo del paladar, de la amígdala, de la propia pared posterior faríngea. Se describe picaduras de insectos, ¿no? Que a veces uno está hablando, riendo y le entra no sé, una abeja, algo y lo pincha por ahí o lo pica. Ingesta de sustancias cáusticas pueden ser accidentes, casualidades o por intentos suicidas que pueden ingerir sustancias cáusticas. Quemaduras también. No sé, bueno, ahora último no veo mucho, pero antes era común de que alguien entraba a la cocina y le robaba a la mamá que está cocinando un pedazo de carne y para que no vea, directo a la boca y tragar y se quema esa zona, ¿no? O en incendios, algo que pudiera también aspirar elementos, vapores calientes, etc. Bien, entonces, ¿cómo se manifiesta? Puede manifestarse con sangrado de la zona cruenta, de la zona herida. Lógicamente va a haber dolor a la deglución porque hay una herida en esa zona. La otalgia refleja, por lo que ya hemos mencionado, por la cercanía con el oído. El paciente sí puede referir dolor a nivel del oído, sin embargo, la patología está en la faringe. Disfagia igual, porque si están lacerados los músculos o digo esa zona, va a haber dificultad a la deglución, que esto y sobre todo la odinofagia puede causar la cialorrea. Si el edema, la laceración, las complicaciones fueran muy grandes que obstruyen, podrían producir incluso disnea, ¿no? Entonces, dependiendo de la sospecha y de lo que tengo que hacer, podría ser, pues, recurrir a una laringoscopía, una fibroscopía y o algún tipo de tomografía, algo dependiendo de la lesión que estoy sospechando. Si es una herida que se ha causado por algo, un lapicero, no sé, un palo, algo, y la herida es grande, puedo suturar, siempre previa limpieza, por supuesto, suturar esa zona para restablecer esos tejidos y también cohibir el sangrado. Otro aspecto importante, ahora hablando de sangrado, ¿qué habíamos dicho? ¿Cómo se maneja? O a ver, ¿cuál sería el primer punto de controlar un sangrado? A ver, Gary, ¿qué opina? Doctora, ¿un sangrado nasal o orofaringio? Cualquiera, a ver, estás haciendo deporte, te caes, te has hecho una herida en la frente y está chisgueteando la sangre. ¿Qué haces? Lo primero es esta presión en la zona, ¿no? Para que deje de Presión, sangrar. comprimir esa zona para evitar, pues, que la sangre salga, ¿no es cierto? Entonces, en la nariz, como no le puedo meter el dedo, pues le hago taponamiento. En este caso, en la boca está sangrando, ¿qué hago? Digamos, allí se ha rasgado el velo del paladar. O una amigdalectomía, lo he operado de amígdalas y está sangrando ese lecho amigdalar, ¿qué hago? Ya dijiste la palabra. Una compresión también. Compresión, pero ¿cómo lo haces esa compresión? Efectivamente lo que hay que hacer es eso, pero ¿cómo? Sería usando una gasa o un algodón, doctora. ¿Qué más? Le taponas así como la nariz. Si le tapas toda la boca, creo que se muere. ¿Cómo haces? Solo sería hacer una presión sobre la zona afectada, doctora, como una gasa o Perfecto, sí, perfecto. Una gasa. Y como, pues, no sé, no le puedo meter el dedo ahí 10 minutos, etcétera. Una bolita de gasa en una pinza y le comprimo en esa zona donde esté sangrando, ¿no es cierto?
hasta hace, por cierto, hace mucho tiempo, antes operábamos las amígdalas con el paciente así, sentado frente a frente, paciente despierto. Entonces, y esa zona es bastante sangrante. Así que al paciente abre la boca, cierra, le pongo mi gasa con la pinza, la gasa comprimiendo la amígdala, y para que no se mueva y yo tener las manos libres, muerda la pinza mientras yo hago otras cosas, preparo mi hilo, etc. Entonces, eso es lo que hay que hacer, comprimir una bolita de gasa en una pinza y comprimir el sitio de donde está sangrando. Entonces, como les digo, el paciente hasta puede ayudar mordiendo ligeramente la pinza para que no se caiga, no se mueva. Muy bien, entonces, ¿qué más? Y bueno, ver si es una herida pequeña, solamente con la compresión, si se cohíbe el sangrado bien, y si no, pues tendré que suturar esa zona donde está sangrando. Muy bien, ¿alguna duda, pregunta? Chicos, bueno, y si el proceso, digamos, no sé, si lo han acuchillado y la hipofaringe está lastimada, ahí sí, pues ya habría que dormir al paciente y ver qué hacemos, ¿no? Hay que suturar, hay que reacomodar las estructuras, cohibir el sangrado, etcétera, para reparar lo que esté lastimado, ¿no? Y las lesiones a nivel de hipofaringe suelen ser mucho más graves porque a esa zona hay muchas estructuras cercanas, hay mayor tendencia a complicaciones, y también pues es un órgano mixto, va a alterar el aspecto respiratorio y digestivo, deglutorio. Entonces hay que reparar eso con el paciente dormido. Y como tenemos que reparar esta zona, pues no lo pueden intubar por ahí, habría que hacerle una traqueostomía para que el anestesiólogo lo maneje por allí y nosotros tener la hipofaringe libre para poder reparar las estructuras dañadas. Muy bien, chicos, hasta ahí, ¿dudas, preguntas? Muy bien, si no hay dudas, preguntas, entonces nos vemos mañana.